Al tercer año de casarme con Diego Sánchez, su amor platónico regresó. Todos esperaban ver cómo yo, la sustituta, terminaría humillada. Fingí desesperación, rogándole que no se divorciara de mí, prometiendo aceptar cualquier condición. Pero en mi mente, contaba los días hacia su muerte. El tiempo era perfecto. Solo faltaba un mes para que todo terminara. Él, el sustituto, también debía abandonar el escenario. Capítulo 1. Debes pagar el precio. 1. Todos en los círculos de alta sociedad de Madrid sabían que Diego Sánchez se había casado conmigo para recordar a otra. Me parecía en un 70% a su amada Laura, su luz de luna. Para él, yo solo era un objeto que respiraba. Toda su indulgencia y mimos hacia mí eran en realidad amor y añoranza por ella, por Laura. En aquel entonces, Laura lo había despreciado por ser un heredero irresponsable, un inútil sin futuro, y se había casado con un magnate extranjero. Diego cayó en la depresión, ahogándose en alcohol y tabaco, hasta que me conoció. La primera vez que me vio, estaba borracho. Tambaleándose entre la multitud del club nocturno, me agarró del cuello. Laura, eres una maldita despiadada. ¿En qué es mejor que yo ese viejo asqueroso? Pero al instante, me soltó y, sujetándome la cabeza, me abrazó con fuerza. Laura, ¿sabes cuánto te he extrañado? Lo empujé con fuerza y le abofeteé delante de todos. Me llamo Martina, no Laura. Te equivocas de persona. A la mañana siguiente, me esperaba con sus matones. Dijo que nadie en su vida se había atrevido a golpearlo, y que aquella bofetada no quedaría impune. A menos que me casara con él. Lo llamé loco. Pero después de varios forcejeos, fingí ceder ante su poder y accedí a casarme, aunque a regañadientes. La boda fue fastuosa, y yo, inusualmente, sonreí. Llevaba un rostro que no era mío, un vestido que tampoco, y me unía a un hombre al que no amaba, y que tampoco me amaba a mí. ¿Y qué? El hombre al que realmente quería casarme, jamás podría hacerlo. Y el culpable de todo debía pagar. Diego Sánchez, el juego ha comenzado. ¿Tendrás miedo? 2. Después del matrimonio, me transformé. Me volví sumisa, animándolo con dulzura a llevar una vida mejor, a superarse. Al principio no le gustó, seguía atrapado en su antigua rutina, aunque ahora me llevaba a sus juergas. Cuando estaba sobrio, me presentaba con orgullo. Esta es mi esposa, Martina. Pero cada vez que se emborrachaba, me abrazaba y murmuraba. Laura, no me abandones. Claro que me dolía. Pero no por ser un sustituto, sino porque al ver esos ojos familiares, no podía evitar preguntarme. ¿Por qué no era él quien me abrazaba? Su abrazo no habría olido a alcohol, habría sido más cálido que el de Diego. Ojalá estuviera aquí. Una noche, cuando Diego estaba ebrio, lo arrastré a la bañera y lo empapé con agua fría. Furioso, se levantó para golpearme. Pero yo le di otra bofetada. Mírate, eres un desastre. Laura tuvo que estar ciega para enamorarse de ti. Aunque sus ojos ardían de rabia, no dijo nada. Desde ese día, Diego también cambió. Dejó los antros y se enfocó en los negocios familiares. En un año, pasó de ser un heredero perdido a un respetado empresario. Creció, expandió su imperio, y me trató cada vez mejor. No podía pasar un día sin mí, necesitaba abrazarme para dormir. Celebrábamos cada festividad, recordaba cada palabra mía. Dormíamos abrazados, despertábamos juntos. Parecíamos una pareja feliz y común. El nombre de Laura desapareció. En sus momentos más íntimos, ahora murmuraba Martina. Decía que yo era su salvación, su medicina. Su familia me llamaba su ángel guardián. Pero solo yo sabía que todo era parte del plan. Para que la caída duela, primero hay que subirlo muy alto. Mientras interpretaba el papel de la señora Sánchez, contaba los días en silencio. Hasta que, al fin, Laura regresó. Y era hora de cerrar la trampa. Capítulo 2. ¿Cómo podría perdérmelo? 3. La primera vez que escuché el nombre Laura salir del teléfono de Diego, todavía sentía el calor de su piel. Era nuestro tercer aniversario de boda. Descansaba sobre su pecho, escuchando su corazón. Era mi postura favorita. Porque desde ese ángulo, se parecía más a él. Diego, ya sabes lo de Laura cantando en tu bar. ¿Vas o no? Tú decides. Pero déjame decirte, todos sabemos que ese bar es tuyo. Ella viene por ti. Todos vimos lo que hiciste por ella en el pasado.
Te casaste con Martina porque no la superaste. Ahora que Laura ha vuelto, este juego de sustituta debe terminar. El dormitorio estaba en silencio. Los latidos se desvanecieron, reemplazados por los comentarios de su amigo. Laura no había tenido una buena vida. Su magnate se arruinó un año después de la boda. Perdieron todo. Intentaron recuperarse, pero fracasaron. De esposa de millonario pasó a esposa de deudor. Su marido la obligó a complacer a hombres mayores, buscando inversiones. Laura, humillada, vendió sus últimas joyas y huyó de vuelta a España. Diego no reaccionó, pero sus ojos delataron su tormento interior. Ni siquiera defendió mi honor cuando me llamaron sustituta. Colgó sin más. Sabía que estaba dudando. Yo venía de orígenes humildes. Su círculo siempre me despreció, sabiendo que no me amaba de verdad. Al principio, Diego ignoraba los insultos. Luego, enfurecido, casi mata a uno por burlarse de mí. Después de golpearlo, cubrió mis ojos con su mano ensangrentada y susurró: Martina, cariño, no mires. No merece la pena. Nadie volvió a faltarme al respeto. Pero ahora, Laura había vuelto, y los insultos también. Y Diego no dijo nada. Seguramente, demasiado ocupado compadeciéndose de su pobre Laura. Se liberó de mi abrazo y se levantó. Salgo un momento. Duérmete si tienes sueño. Salió rápido. En 5 minutos, ya se había ido. Me vestí y lo seguí. ¿Cómo iba a perderme semejante espectáculo? Capítulo 3. Así no eres rival. 4. Cuando salí del garaje, Diego ya no estaba. Ni cuando su abuelo agonizó en el hospital había conducido tan rápido. Por suerte, solo tenía un bar. No necesitaba seguirlo para encontrarlo. Al entrar, un empleado me saludó como señora Sánchez. Le hice señas de silencio y miré hacia el escenario. No vi a Diego, solo a Laura. ¿No había venido? Imposible. Laura, vestida de blanco, cantaba aquellos años en el micrófono. Aquellas lluvias que perdimos, aquel amor que dejamos ir. ¿Quieres comer aquí o prefieres ir a casa para disfrutarlo con calma? Diego Sánchez soltó él. ¿Lo había malinterpretado? Absolutamente imposible. Cariño, ¿cuánto puedes ganar cantando aquí? Ven conmigo, y si me complaces bien, te aseguro una vida de lujos. Aún no salía de mi asombro por la situación inesperada, cuando una voz empalagosa surgió desde la dirección del escenario. Instintivamente giré la cabeza y vi a un hombre de mediana edad abrazando con fuerza a Martina López. Justo como Diego me había abrazado a mí en el pasado. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, una ráfaga de aire frío pasó a mi lado. Diego saltó al escenario, agarró al hombre por el cuello de la camisa y lo tiró al suelo, golpeándolo sin piedad. Su mirada era feroz, como si quisiera matarlo a golpes. Nada que ver con el hombre que me había sonreído momentos antes. Detrás de él, estaba Martina, visiblemente asustada. Si vuelves a decir una sola palabra de esa mierda, te arrancaré la lengua y se la daré de comer a los perros. Los guardias no se atrevían a intervenir y me lanzaron miradas de ayuda. Aunque Diego había moderado su temperamento en los últimos años, eso solo aplicaba conmigo. Con los demás seguía siendo igual de explosivo. Subí rápidamente al escenario y agarré su muñeca. Diego, basta. El bar estaba lleno, y muchos estaban grabando con sus móviles. Si lo dejaba seguir, las acciones de la compañía caerían en picado al día siguiente. Y yo tendría que aguantar las críticas junto a él. Diego me soltó la muñeca de un tirón. ¡Lárgate! ¿Desde cuándo te metes en cómo yo trato a la gente? Mi mano quedó suspendida en el aire. A través de los dedos, volví a ver al Diego destructivo de antes. Diego, tu máscara se ha caído demasiado rápido. ¿Cómo podría ser rival para Martina así? Capítulo 4. Espérame un poco más, ¿vale? 5. Diego no volvió a casa en toda la noche. Como ya esperaba. Aunque esa misma mañana había jurado solemnemente que en nuestro aniversario de boda estaría conmigo cada minuto. Mira, las promesas de los hombres son como mensajes que se autodestruyen después de leerlos. Solo son válidas en el momento en que se pronuncian. Ni un mensaje de WhatsApp. Ni una llamada. En cambio, esta mañana recibí una solicitud de amistad en WhatsApp. No necesité ni abrirla, con solo ver la foto de perfil supe que era Martina. Esa cara me era demasiado familiar. Se había levantado temprano.
¿No estaba cansada después de anoche? ¿O será que Diego no quiso agotarla demasiado? De repente recordé una frase sarcástica que leí una vez. Eres la mujer a la que amo tanto que ni en la cama me atrevo a ser brusco. Perfecta para Diego. Acepté la solicitud de Martina. Casi al instante, me envió una foto. Era el perfil de Diego, durmiendo plácidamente en una cama, con la frente relajada. Me quedé paralizada un momento. La imagen se superpuso en mi mente con recuerdos del pasado. Diego abrazándome frente a frente, su barbilla apoyada en mi cabeza, envolviéndome por completo. Isabella, hay algo en tu aroma que me da paz. Isabella, ¿qué tal si te abrazo así para siempre? Diego, tu para siempre es muy corto. Sus palabras resonaban tan claras como si las hubiera dicho ayer. Pero sin mí, seguía durmiendo plácidamente en la cama de otra mujer. Bueno, al fin y al cabo, nunca fue mi cama la que quiso. Si no podía tener a la original, una imitación del 70% era mejor que nada. ¿Y yo? No, yo estaba peor. Ni siquiera tenía el 70%, solo un 30% para consolarme. Isabella, anoche, después de que Diego me trajera a casa, no me sentía bien. Él estaba preocupado por mí, temía que me pasara algo, por eso se quedó. No lo malinterpretes, solo durmió aquí. No pasó nada. No lo culpes a él, Cul. Los sollozos de Martina aún no terminaban cuando Diego la interrumpió bruscamente, avanzando con paso rápido hacia ella, tomándola del brazo para levantarla y protegiéndola entre sus brazos. Mamá, fui yo quien golpeó. ¿Por qué le descargas tu ira en Martina? La actitud protectora de Diego era evidente, temiendo que su amor platónico sufriera la más mínima afrenta. Parecía haber olvidado por completo que su esposa legítima, apenas unos minutos antes, había recibido una bofetada de su madre frente a sus propios ojos. Mientras que Martina solo había soportado unos cuantos insultos. ¿Qué descargo mi ira? Diego, ¿realmente te crees muy valiente ahora? ¿Acaso algo de lo que dije estaba mal? ¿Olvidaste cómo te abandonó antes para huir con otro? ¿Cómo puedes seguir protegiéndola? La suegra estaba furiosa. Pero entre sus reproches, se notaba más la preocupación. Temía que su preciado hijo, que por fin había recuperado el rumbo, volviera a caer en los mismos errores de hace 3 años. ¿Quién no ha cometido errores en su juventud? ¿Acaso un solo error debe condenar a alguien de por vida? Mamá, no me importa lo que pienses, pero de ahora en adelante, no permitiré que nadie hable así de Martina. Ni tú ni papá. Al ver la determinación en los ojos de Diego, sentí un repentino atisbo de envidia. Hubo un tiempo en que, cuando sufría injusticias, alguien también me defendía con esa firmeza. Incluso después de tantos días y noches, la imagen de su espalda protegiéndome seguía grabada en mi mente. Tan alta, dándome una seguridad absoluta. Dieguito, si estuvieras aquí, no permitirías que me golpearan, ¿verdad? ¿Te pondrías frente a mí para defenderme? Laura. La voz de Diego resonó de repente. Me quedé paralizada un segundo antes de alzar la mirada hacia él. Para mi sorpresa, en sus ojos había un destello de culpa, algo raro en él. ¿Finalmente se había acordado de que yo era su esposa legítima? Vamos a divorciarnos. Esta tarde, en el registro civil. Capítulo 6. Mi juego recién comienza. 7. No aparté la mirada de Diego. Mis ojos reflejaban una tristeza y una incredulidad perfectamente calculadas. Que Diego me pidiera el divorcio no me sorprendía en absoluto. Martina ocupaba un lugar tan alto en su corazón, ¿cómo iba a permitir que su amor platónico cargara con el estigma de ser la otra? Sin duda, estaba ansioso por darle un lugar legítimo a Martina, obligándome a ceder mi puesto. Así que la reacción adecuada para este momento la había ensayado cientos de veces frente al espejo. Dieguito. Dejé mi frase a medias, mordiéndome suavemente el labio inferior. Mis ojos se enrojecieron, las lágrimas asomando pero sin llegar a caer. Si Diego antes me había tratado con tanta devoción, su repentina petición de divorcio debía ser un golpe devastador para su adorada esposa. Diego, no hagas esto. Antes de que pudiera continuar mi actuación, Martina tiró del brazo de Diego. ¿Qué estás haciendo? La hermana Laura te ha tratado tan bien, ¿por qué divorciarse de repente? Mentalmente, reprimí un suspiro de fastidio, conteniendo las ganas de lanzarle una mirada de desprecio. ¿Por qué? Ella era la última persona en el mundo con derecho a hacer esa pregunta. ¿Acaso no sabía cómo la trataba Diego? Si ella no hubiera regresado, Diego y yo seguiríamos viviendo en paz. Pero desde su regreso,
él quería divorciarse. ¿La razón? Obvia. Diego miró a Martina con ternura y firmeza. Martina, no temas. Esta vez no permitiré que nadie te lastime. Ese tono me resultaba vagamente familiar. ¿Así que ahora dos personas casadas planeaban abandonar a sus familias para reencontrarse? ¡Qué asco! Usar reencontrarse para esto era un insulto al término. Algunas personas realmente olvidan el dolor una vez curadas. Merecen su sufrimiento. Martina, no creas que ignoro tus fechorías en el extranjero. Esta es la última vez que te veo cerca de mi hijo. Si alguna vez vuelves a atreverte a acercarte a él, no me responsabilizo de lo que pueda pasar. La suegra reprendió a Martina con frialdad. Era evidente que no quería que volvieran a ocurrir cosas entre ella y Diego. Esto también entraba dentro de mis cálculos. Si Martina siguiera siendo la misma de antes, quizás mi suegra, por complacer a su hijo, me habría presionado a divorciarme para darle la bienvenida a Martina. Aunque la familia de Martina no se comparaba con la de Diego, al menos provenía de un entorno culto, y ella misma había sido la flor más destacada de su universidad. Una nuera así era aceptable. Mucho mejor que una huérfana que en 3 años no había logrado darle un nieto. Pero la Martina de ahora había perdido todo su brillo. La flor inalcanzable había sido arrancada por un comerciante adinerado y colocada en un jarrón, convirtiéndose en una flor débil de invernadero. Y cuando las condiciones del invernadero empeoraron, la flor comenzó a marchitarse. ¿Cómo iba a permitir mi suegra que esa flor entrara en el jarrón de la familia Sánchez? Mamá, Martina está embarazada. Las palabras de Diego dejaron a su madre helada. Siempre has querido un nieto, ¿verdad? Ahora que lo tienes, ¿seguirás negándole la entrada a Martina? Sonreí. ¿Infidelidad matrimonial, y encima con tanta arrogancia? 8. Fruncí el ceño, pellizcándome discretamente el muslo para contener la risa. Sabía que esto ocurriría. Pero Diego parecía equivocarse en un detalle. Quien se había casado con él era yo, no su madre. ¿De qué servía su aprobación? Para divorciarnos, el consentimiento debía venir de mí. Aunque, claro, en la mente de Diego, yo solo era un objeto. Los objetos no deciden su destino, sus dueños lo hacen por ellos. Por eso daba por sentado que aceptaría el divorcio. Pero siempre se había equivocado. Nunca, ni por un instante, me había sometido a él en mi corazón. La suegra miró a Martina, luego a mí. Su expresión se suavizó, la resistencia en sus ojos disminuyendo. Pero no le di tiempo de hablar. Dieguito, hablemos. Miré a Martina. En privado. Con tanta gente, mi actuación se interrumpía constantemente, arruinando el efecto. Diego asintió sin dudar, volviéndose hacia Martina y guiándola para que se sentara. Espérame. Martina lo miró con preocupación, tirando de su manga. Diego, tú. Dejó la frase en el aire. Aunque no dijo nada, en ese intercambio de miradas pareció comunicar 1000 palabras. Diego acarició su cabeza con ternura, igual que había hecho conmigo incontables veces en los últimos 3 años. Forcé una sonrisa amarga, girándome hacia el dormitorio principal. Diego me siguió. Al cerrar la puerta, antes de sentarme, su voz ordenó desde atrás. Puedes llevarte. Incluso si crías un perrito y de repente desaparece, te sentirías triste y apenado. ¿Cuánto más si se trata de esta perrita que siempre le ha movido la cola y tratado de complacerlo? Así que, aunque fuera solo por un poco de compasión, no podría ignorar mis súplicas. Aunque Diego no me abrazó como antes, tampoco me apartó de inmediato. Laura, ¿sabes por qué me casé contigo? El juego ha terminado, tienes que enfrentar la realidad. Sé buena, acepta el divorcio. Si en el futuro tienes algún problema que no puedas resolver, aún puedes acudir a mí. No hice escándalo, y la actitud de Diego se suavizó un poco. Pero aún así, separó mis manos, se dio la vuelta y se marchó. Con determinación absoluta. Diego. Me quedé quieta en el mismo lugar y lo llamé en voz baja. ¿Y si yo también estuviera embarazada? ¿Aún así elegirías abandonarme a mí y al bebé? Diego, tu juego ha terminado. Pero el mío, apenas comienza. Capítulo 7. ¿Cuándo podrás despertar? 9. Diego dudó unos segundos. Pero al final, se fue sin decir nada. Podía sentir que no me creía. Después de todo, llevábamos 3 años juntos sin que yo quedara embarazada. Era demasiada coincidencia que justo cuando él mencionaba el divorcio, yo resultara estarlo. Claro que no lo estaba.
Pero en este mundo, nada es imposible si hay determinación. Saqué mi teléfono y busqué el perfil de Adrián en WhatsApp. Él era el hermano que conocí en el orfanato, mi única familia en este mundo y la única persona en quien podía confiar ahora. ¿Está todo listo? En cualquier momento. Con su respuesta afirmativa, me cambié de ropa. Después de prepararme rápidamente, las 3 personas en la sala ya se habían ido. Conduje hasta el hospital. Al estacionar, primero le envié a Diego la foto de la prueba de embarazo con 2 líneas y luego apagué el teléfono. Al levantar la vista, Adrián ya me esperaba. Probablemente para evitar sospechas, no llevaba su bata blanca, sino un conjunto casual sencillo. Era alto y delgado, sus gafas doradas brillaban bajo el sol. Parecía sacado de una novela, ese tipo de estudiante brillante y gentil. Solo yo sabía que tan rebelde era su corazón bajo esa apariencia engañosa. Adrián seguía siendo el mismo de siempre. Pero yo ya no. Bajé del coche y me acerqué a él. «Vamos». Adrián asintió y, siguiendo el plan, me llevó a través del proceso normal. Para cuando terminamos, era hora del almuerzo. Encontramos un restaurante tranquilo cerca. Pero desde que nos sentamos, Adrián parecía preocupado. ¿No iba bien el plan? Agité la mano frente a él. ¿En qué piensas, chico? Tan distraído. ¿Estás enamorado? Si lo pensaba bien, en todos los años que lo conocía, muchas chicas lo rodeaban, pero nunca lo había visto interesarse por alguna. Un buen partido, pero con esa actitud de rechazar todo amor. No sabía a qué santo le rezaba. Adrián me lanzó una mirada. Martina, aún estás a tiempo de retroceder. Si no, mejor olvídalo. Mis palillos se detuvieron en el aire y los retiré vacíos, mirándolo fijamente. No dije nada. Martina era mi nombre de antes. Porque siempre era lenta, un poco torpe, en el orfanato, Adrián insistió hasta que la maestra me cambió el nombre, Martina. Dijo que sería mi hermano, que me acompañaría y protegería por el resto de mi vida. Que nadie más me haría daño. Los dos llegamos hasta aquí desde el orfanato. ¿De verdad vas a arruinar el resto de tu vida por un novio de 3 años? Dejé los palillos. Miré sus ojos con seriedad. Hermano, ya te lo dije. Para mí, Antonio no es solo un novio. Es mi prometido, mi futuro esposo, el padre de mi hijo, la persona con quien debía pasar el resto de mi vida. Lo mataron, junto a mi bebé que no llegó a nacer. ¿Cómo quieres que lo deje pasar? Mi voz era baja, pero firme. El rostro de Adrián se ensombreció de golpe. Antonio, Antonio, Antonio. Solo hablas de él. Martina, Antonio Sánchez ya está muerto. ¿Cuándo vas a despertar? 10. Antonio Sánchez. Con solo escuchar ese nombre que tanto añoraba, mis ojos se llenaron de lágrimas. Lo conocí cuando estudiaba en el extranjero. Para ser exactos, él estudiaba, yo trabajaba. Me mezclé en círculos de estudiantes internacionales, cubriendo las asistencias de las chicas ricas que solo estaban allí por el título. Ganaba dinero y aprendía al mismo tiempo. En mi tiempo libre, trabajaba en una cafetería cerca. Aunque estaba siempre ocupada, el dinero era mucho mejor que en mi país. Fue allí donde conocí a Antonio. Solo aparecía los fines de semana, los días más ocupados. Yo atendía la caja, él hacía de todo. Era guapo, amable, y compartíamos la misma ciudad natal. En un país extraño, eso genera cercanía. Poco a poco, nos hicimos amigos. Y luego, empezó a aparecer en mis sueños. 3 meses después, me declaró su amor con un ramo de flores, diciendo que quería cuidarme toda la vida. No tuve razones para rechazarlo, y así nos convertimos en pareja. En ese entonces, pensé que Antonio era de una familia normal. Los ricos no trabajaban en el extranjero. Un mes de sueldo no les alcanzaba ni para unos zapatos. El primer mes fue increíble. Regalos, comidas, detalles, todo el tiempo. Una vez, en un video, vi unos dulces tradicionales y mencioné que quería probarlos. Antonio aprendió a hacerlos, practicó 3 días y me los llevó en una nevera portátil. Aún recuerdo la mirada en sus ojos cuando abrió la nevera. Era la primera vez que sentía que hacer feliz a alguien te hace feliz a ti también. Ese dulce estaba un poco quemado, dulce con un toque amargo. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, todo era perfecto. Para mí, fue el mejor dulce del mundo. Antonio dijo que al volver, aprendería bien para hacérmelos cuando quisiera. Anhelaba ese futuro.
pero al convivir, conocí a sus amigos. Y ahí me di cuenta de que algo no cuadraba. Me miraban con desdén, pero a él no. Incluso lo adulaban. Sus coches, ropa, accesorios, todo era caro, más de lo que podía imaginar. Después de una fiesta, le pregunté qué hacía su familia. Negocios, dijo él, evasivo. Pero insistí hasta que supe la verdad, Antonio era el heredero de un imperio empresarial. Y la cafetería donde trabajaba, era suya. Por eso mi trabajo se hizo más fácil, con mejores bonos. Me enfurecí, no le hablé por una semana, ni fui a trabajar. Pero él apareció en mis clases, con comida, fruta, postres. Siempre esperaba a que alguien me los entregara, sin acercarse. Se iba solo cuando me veía aceptarlos. Su espalda, solitaria como un perro abandonado. Me dolió. ¿Pero y qué? Yo solo era una güera. Extraño mucho a Diego, y también a la avena negra que él me preparaba cada vez que me enfermaba. Pensar en eso me hace llorar sin parar. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero al abrir los ojos, vi a Diego sentado junto a mi cama, sosteniendo un tazón de avena negra y animándome con una cuchara a que abriera la boca. ¿Estaré tan mal que ya estoy alucinando? Miré a Diego y, con dificultad, alcancé mi teléfono para llamarlo y dejarle mis últimas palabras. Pero al marcar, el tono familiar sonó justo frente a mí. Confundida, lo miré sin decir nada, pero él ya acercó la cuchara a mis labios. Bebe, no es una alucinación. No tuve que decir nada, él ya lo sabía todo. En este mundo, probablemente solo Diego me conoce así de bien. Obedeciendo, tomé un sorbo. El sabor familiar me hizo arder los ojos. ¿Cómo llegaste aquí? Diego me dio otro bocado, mirándome con ternura. Si no venía, para cuando me enterara ya estaría celebrando tu 7º día de fiebre. Este tipo. Cuanto más sarcástico, más preocupado está. Pero, ¿cómo supo que estaba enferma? Ni siquiera lo llamé. Fue tu novio. Me contactó después de dar muchas vueltas, diciendo que estabas enferma y que querías verme. Él se encargaría de todo y esperaba que viniera de inmediato. ¿Adrián? ¿Dónde está él? Afuera, en la puerta. Dijo que temía que te enfadarías al verlo al despertar, así que esperó afuera. Me pidió que lo llamara si necesitaba algo. Cuando terminé la avena, Diego llamó a Adrián. Lo primero que hizo fue disculparse. Laura, lo siento. No quise invadir tu casa. Pero hoy no fuiste a clase ni al café, y estaba realmente preocupado. No estoy acostumbrada a un Adrián tan cauteloso. Menos aún a entender por qué alguien como él, nacido con una cuchara de oro en la boca, actuaría así conmigo. ¿Qué tengo yo para merecer tanto cuidado? Gracias. Una cosa es una cosa. En esto, realmente me ayudó. Si no fuera por su preocupación y por descubrir mi fiebre alta, tal vez solo podría hablar con Diego en mis sueños. No fue hasta que me recuperé que Diego tomó el avión de regreso. En el aeropuerto, justo cuando iba a terminar formalmente con Adrián, él me abrazó fuerte, como si lo hubiera sentido. Laura, entiendo tus preocupaciones, pero desde que te enojaste conmigo, ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme. Su tono era lastimero. Sea lo que sea, escucha lo que pienso, ¿vale? No pude negarme. Ese día, Adrián me habló mucho. Me explicó sus orígenes, que no era el elegido para heredar el negocio familiar. Si me preocupaba no poder manejar las cosas en el país, no regresaríamos. Cuando Diego se graduara, lo traeríamos al extranjero, viviríamos aquí y tendríamos nuestra propia vida. Le dije que dejé de creer en los cuentos de hadas a los 3 años. Él me abrazó de nuevo, rogándome otra oportunidad, prometiendo demostrar con acciones que era digno de confiar. Pensando en lo bueno que había sido conmigo, en cómo trajo a Diego desde tan lejos solo por un murmullo mío al estar enferma, mi corazón se ablandó otra vez. Cambié de opinión. Al fin y al cabo, necesito a alguien que me cuide en el extranjero. Es solo un noviazgo, cada uno obtiene lo que necesita. No pierdo nada. El dolor, tarde o temprano, llega. Si no puedo evitar el final, al menos disfrutaré lo dulce del proceso. Adrián y yo volvimos a la dulzura del primer amor. Si no fuera por ese accidente, ya habría tenido su hijo y viviríamos felices. Mi mano descendió instintivamente a mi vientre. Adrián, tú y el bebé espérenme un poco más. En menos de un mes, cuando complete mi venganza, nos reuniremos los 3. No respondí a Diego. Porque sé que no despertaré.
Los 3 años con Adrián dejaron una marca demasiado profunda en mí, imposible de borrar. Diego también lo sabe. Pero sigue esperando un milagro. Antes de irse, me detuvo. Laura, sé que estás dispuesta a darlo todo por Adrián, pero ¿alguna vez pensaste en mí? Yo sigo vivo. 20 años de compañía mutua no valen más que sus 3 años. Sí. Claro que sí. Diego ocupa un lugar único e irreemplazable en mi corazón. Su compañía y ayuda desde niños nunca serán superadas por nadie. Sin exagerar, el nombre de Diego ya está tallado en mis huesos. Pero le debo una vida a Adrián. Y también una explicación a mi bebé que nunca llegó a formarse. Hermano, eres parte de mi vida, la persona más importante para mí. Pero sobre mis hombros pesan 2 vidas. Sea cual sea el resultado, haré que Adrián y Isabella paguen. 12. Llegué cerca del registro civil calculando el tiempo. Aparqué y encendí mi teléfono. Las notificaciones de llamadas perdidas de Adrián aparecían una tras otra, todas mientras estaba apagado. Al abrir WhatsApp, solo había mensajes suyos pidiéndome que contestara o preguntando dónde estaba. ¿Tan emocionado por la prueba de embarazo? ¿Espera que esté embarazada o le aterra la idea? Reenvié a Adrián el informe médico que Diego me envió hace 5 minutos. En menos de 1 minuto, Adrián llamó. Esperé medio minuto antes de contestar. Martina, ¿de verdad estás embarazada? Claro que no. ¿Cómo podría estar embarazada de un asesino? Solo es una artimaña. Adrián, contuve mis emociones, llamándolo con voz quebrada. Escuché cómo contenía la respiración. El cariño que nace con el tiempo es aterrador. Aunque solo sea un sustituto en su corazón, no puede ignorarme por completo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si lo hubiera hecho, ¿cómo lo usaría ahora? Adrián, si quieres divorciarte de mí y retomar con la señorita Isabella, yo lo acepto. Entiendo que el amor es dejarlo ir, es permitir. Al decirlo, comencé a sollozar. Yo, estaré bien. Al fin y al cabo, soy una huérfana sin nada, acostumbrada al abandono. Una vez más no importa. Adrián, estos 3 años contigo fueron los más hermosos de mi vida. Eres como un rayo de sol que robé, iluminando y calentando mi vida. Pero ahora el sol se pone y debo devolverte. Cada palabra aumentaba mi papel de víctima. ¿Retirarse para avanzar? Isabella no es la única que sabe actuar. Solo lamento que mi bebé, que ya estaba en camino, no tendrá la oportunidad de ver este mundo. Antes hablamos de bebés. Para mí, un hijo es el fruto del amor de sus padres. Solo cuando ambos se aman, tiene sentido traer una nueva vida. No hay otra opción. Al menos para mí. Aunque mi embarazo es falso, incluso si fuera real, jamás tendría a su hijo sola si él se va. Sé lo que es ser abandonada, y no permitiré que mi bebé tenga un padre que lo rechace desde el principio. El auricular se sumió en silencio. 2 minutos después, Adrián respondió. Martina, ¿dónde estás? No Martina, sino Martina. Adrián sintió dolor. No sé si por mí o por el bebé. Pero no importa. En el estacionamiento del registro civil. Adrián llegó rápido. En menos de 10 minutos, abrió la puerta del conductor. Si te digo que puedo aceptar tu relación con la señorita Son y trataré a su hijo como si fuera mío, ¿puedes no abandonarme y darle a nuestro bebé un hogar feliz? Al decirlo, hasta a mí me dio asco. No sé si Diego Sánchez pensará que me he vuelto loca después de escucharlo, pero yo misma tengo esa sensación. Al menos, una felicidad aparente. No me importa lo que hagas afuera, siempre que al cerrar la puerta de casa, seas un buen padre. Laura, ¿no has fingido perfectamente estos 3 años? ¿No puedes seguir un poco más? Yo, realmente no quiero perder a nuestro bebé. Como Diego se preocupa por los niños, usé este bebé inexistente como mi ficha en el juego. No fui agresiva, solo comprensiva. Los cuchillos más afilados están envueltos en terciopelo. Diego me sacó del coche. Se paró junto a la puerta, frunciendo el ceño mientras me miraba. Pero antes de que respondiera, escuché el grito de Isabella. Diego, Diego. Me duele el vientre. Sin dudarlo, Diego me dejó y corrió hacia Isabella. Observé cómo su coche se alejaba a toda velocidad. La esquina izquierda de mi labio se curvó ligeramente. Parece que hoy no habrá divorcio. Isabella aparentemente me venció una vez más, demostrando ante mí que Diego la valora mucho más que a mí. Pero en realidad,
Su plan de divorcio se ha visto completamente alterado. Isabella recurrió a una medida desesperada y tuvo que huir. Sin embargo, la reacción de Diego fue una buena señal. Antes de saber que estaba embarazada, su decisión de divorciarse era firme. Pero al enterarse, todo cambió. Este juego parece más fácil de lo que pensaba. Antes de que anocheciera, recibí en mi móvil un informe de ecografía con mi nombre. Me lo envió Javier. Desde pequeños, él me enseñó que si vas a actuar, hazlo bien. Mientras Diego no me obligue a hacerme pruebas médicas, no habrá riesgo de que descubran el engaño. Le respondí con un emoji, y él me envió una foto robada. Era Diego e Isabella. Isabella, recostada en la cama del hospital, tomaba una sopa que Diego le daba con una cuchara. Una pareja hermosa, él tierno, ella dulce. A primera vista, parecía una escena conmovedora. Pero si añadimos que ambos están casados con otras personas, la historia tendría un final muy diferente. Si ellos no se preocupan por las apariencias, yo les ayudaré. Usando una cuenta secundaria, subí la foto a internet. Pero no revelé sus identidades, solo comenté como una espectadora más, admirando su amor. Algunas verdades son más impactantes cuando se revelan después de que la noticia se vuelve viral. Envié el enlace a Javier. Cuando puedas, usa tu cuenta secundaria para guiar los comentarios. Él es experto en eso. Martina, ¿no te parece esta escena familiar?, preguntó Javier, evasivo. Volví a mirar la foto, pero no encontré nada especial. Sí, era familiar. Porque Diego también había hecho lo mismo por mí. Para Diego, siempre he sido un sustituto de Isabella. Antes de que ella regresara, él practicó conmigo. Es normal. ¿Por qué preguntas eso? Javier me llamó. No me refiero a Diego, sino a Adrián. Su primera palabra me dejó aturdida. Cuando estaba con Adrián, él siempre fue atento. Pero, ¿no es normal que un novio cuide a su novia? ¿Por qué mencionarlo ahora? Hermano, ¿qué quieres decir? Martina. Javier dijo mi nombre con seriedad. Me enderecé instintivamente, sintiendo que algo importante estaba por suceder. ¿Alguna vez pensaste que el cariño de Adrián hacia ti podría ser, en esencia, igual al de Diego? 14. Mi respiración se detuvo, mi mente en blanco. Nunca lo había considerado. Estuviste 3 años con Adrián y 3 años casada con Diego. Adrián fue bueno contigo, pero Diego no lo fue. De un mismo vientre no salen 2 personas diferentes. ¿Cómo sabes que el cariño de Adrián no era también una actuación? Javier sugería que, aunque fueran 3 años en ambos casos, Adrián murió antes de tener la oportunidad de fallarme, mientras que Diego sí la tuvo. No, imposible. Hermano, esa teoría no tiene sentido. El amor verdadero y la actuación se notan en la mirada. Cuando Adrián me miraba, solo me veía a mí. Pero con Diego, siempre sentí que miraba a través de mí, a alguien más. La diferencia es clara. El amor se nota. Eso es porque sabías que Diego amaba a otra. Sin ese contexto, ¿realmente podrías diferenciarlos? No sé de otros, pero Adrián jamás sería así. Javier suspiró y colgó. Sé que lo hizo con buena intención, para que dejara de perder tiempo en vengarme. Pero, ¿cómo retroceder ahora? La pantalla del móvil se apagó. Mirando mi reflejo, casi irreconocible, también suspiré. Javier, ya casi no me reconozco a mí misma. ¿Dónde está el camino de vuelta? Capítulo 10. Aniversario convertido en día de luto, sorpresa convertida en pesadilla. 15. Originalmente, me fui al extranjero por Javier. Cuando salieron mis notas de selectividad, él estaba en 2º año de medicina. Como huérfanos, dependíamos de trabajos esporádicos para pagar nuestros estudios. Durante mi último año, Javier trabajaba como tutor y en otros empleos, durmiendo solo 4 o 5 horas. Aún así, apenas ganaba para su matrícula y nuestras necesidades básicas. No podía pagar mi universidad. Podría haber trabajado como él, pero ¿a qué costo? Terminaríamos la carrera con la salud destrozada. No era sostenible. Javier lo sabía, y llamó a la universidad para pedir una excedencia. Al enterarme, decidí irme al extranjero como estudiante, aunque en realidad era para trabajar legalmente. Allí ganaría más, suficiente para que Javier terminara medicina y para comprar una pequeña casa. Firmé con una agencia, pagando los honorarios con mi sueldo. Solo llamé a Javier cuando ya estaba en el aeropuerto, lista para embarcar. No se lo dije antes porque sabía que no me dejaría ir.
Siempre me protegió, ni siquiera me dejaba cargar bolsas pesadas. ¿Cómo permitiría que me fuera sola a trabajar al extranjero? En el teléfono, se enfureció, luego me rogó que no me fuera. Apreté los labios y me pellizqué para no llorar. Por eso no se lo dije en persona, no podría irme viéndolo sufrir. Llevaba más de 10 años a su lado, ¿cómo iba a querer dejarlo? Solo lo hice porque no había otra opción. Finalmente, le dije lo que llevaba tiempo pensando. Hermano, estudiaste medicina por mí, ¿verdad? No puedes abandonarlo. Sigue adelante, y cuando termines, regresaré. Sabía que yo era su mayor motivación. De pequeña, me enfermaba fácilmente, y por eso estudió medicina. Ningún argumento era mejor que hazlo por mí. No pudo detenerme, y me fui. Los primeros 6 meses fueron duros. Trabajé en cocinas, lavando platos con las manos llenas de heridas. Por las noches, lloraba, extrañándolo y sufriendo por el esfuerzo. Aunque era huérfana, Javier siempre me cuidó, y nunca había pasado por algo así. Pero pensar que estaba ayudándolo, y que algún día tendríamos nuestro propio hogar, me daba fuerzas para seguir. Más tarde, hasta que pagué las comisiones de la agencia, logré integrarme en el círculo de estudiantes internacionales locales y conseguí un trabajo como suplente en clases. Fue entonces cuando dejé el trabajo en la cocina del restaurante y me fui a trabajar en una cafetería, y mi vida mejoró un poco. Y luego, conocí a Antonio Sánchez. Pensándolo bien, estos 3 años con Antonio Sánchez me ahorraron bastante dinero. Antonio nunca me dejaba gastar dinero. Aparte de comprarle algún regalo ocasional y los gastos más básicos, todo el dinero restante se lo enviaba a Diego Fernández. Antes de la ceremonia de graduación de Diego de la universidad, lo llamé y le mentí diciendo que esos días celebraría el 3er aniversario de mi relación con Antonio, así que quizás no tendría tiempo para asistir a su graduación. Es cierto que Antonio y yo celebraríamos nuestro 3er aniversario, pero sería 3 días antes de la graduación de Diego. Ya había comprado los boletos de avión con anticipación, preparándome para darle una sorpresa a Diego. Al otro lado del teléfono, Diego guardó silencio por un largo rato, y de repente me dijo que había visto un proyecto de vivienda con un gran ventanal en la habitación principal, justo del tipo que siempre había querido. Que cuando tuviera tiempo de volver, me llevaría a verlo. Todo el dinero que le había enviado a lo largo de estos años lo había ahorrado, sumado a lo que él mismo había ganado trabajando, era suficiente para la entrada de una casa. Si a mí también me gustaba, la compraríamos. Si algún día me casaba, esa casa sería mi dote. Y si no me casaba, él se quedaría allí para cuidarme el resto de mi vida. Todavía recuerdo cómo se me calentaron los ojos de emoción al escuchar esas palabras. Una casa, para alguien como Antonio, criado en la riqueza, quizás solo era un lugar temporal para quedarse, sin diferencia a un hotel. Pero para huérfanos como Diego y yo, que nunca tuvimos un hogar desde pequeños, significaba algo enorme. Era como si una planta acuática finalmente echara raíces, sin tener que seguir flotando a merced de la corriente. Para maximizar el efecto de la sorpresa, reprimí mi emoción y solo respondí con un simple sí. Pero ¿quién lo hubiera imaginado? Un hermoso aniversario se convirtió en el día de su muerte. Y mi cuidadosamente planeada sorpresa se transformó en una pesadilla. Capítulo 11. Hoy te voy a matar, maldito. 16. Volví a ver a Antonio Sánchez una semana después. Durante esa semana, reduje deliberadamente mi alimentación para parecer demacrada. Mi suegra también se enteró de mi embarazo y todos los días hacía que los sirvientes me prepararan comidas nutritivas. Pero fingí tener náuseas matutinas severas, evitando cualquier cosa que no me apeteciera con arcadas. Al verme cada día más delgada y deprimida, mi suegra casi se volvió loca de preocupación. Varias veces la escuché en el salón, llamando a Antonio para regañarlo furiosamente. Lo llamó desagradecido, lo acusó de abandonar a su esposa e hijo. En los momentos más intensos, incluso insultó a Laura, diciendo que, sin estar divorciada, había cruzado océanos para buscarlo y enredarse con él, y que el hijo que llevaba dentro probablemente era de otro hombre. Hay que decirlo, comparada con Antonio, mi suegra al menos tenía algo de cordura. Ella sabía muy bien cómo era mi relación con Antonio. Así que si yo decía que estaba embarazada, sin duda era de Antonio, no había otra posibilidad. Pero lo mismo aplicado a otra mujer, especialmente Laura, quien una vez lo había abandonado, era otra historia. No hice escándalos, solo me limité a interpretar mi papel de víctima. Aunque Antonio tardó en aparecer, el hecho de que no insistiera en el divorcio significaba que aún tenía algún peso en su corazón, y mi plan podía seguir adelante. Hoy era el 30º aniversario de bodas de mis suegros, las bodas de Perla.
Prepararon una gran celebración en su mansión, invitando no solo a familiares y amigos, sino también a socios comerciales. Entre ellos, los Suárez, los mayores socios del grupo Sánchez. Los Suárez, una pareja armoniosa, siempre preferían tratar con familias unidas. Que Antonio me tratara bien después de casarnos fue uno de los factores clave para la colaboración con ellos. Mi suegra me llevó de un lado a otro, presumiendo a todos de mi embarazo, con una felicidad que no podía ocultar. Fue entonces cuando apareció Antonio. Con Laura a su lado. Laura ocupó mi lugar, tomando del brazo a Antonio sin ningún reparo. Era evidente la seguridad que Antonio le daba para actuar así en un evento formal, cometiendo un adulterio tan descarado. El rostro de mi suegra se oscureció al instante. Pero con tantos invitados presentes, solo pudo llevarme rápidamente hacia Antonio y apartarlo. Mamá, sé lo que vas a decir. No podía faltar a tu aniversario, pero Laura está pasando por una depresión, y además está embarazada de mi hijo. No podía dejarla sola en casa. Antonio no mostraba remordimiento, solo preocupación por Laura. Mientras hablaba, no dejaba de mirar hacia ella. Por dentro, me alegraba, pero en mi rostro solo mostraba una expresión de aunque me duele, puedo soportarlo. Tiré suavemente de la manga de mi suegra. Mamá, hoy el protagonista eres tú y papá. Con tantos invitados, mejor hablamos después. Cuanto más me preocupaba por la situación, más aumentaba el desprecio de mi suegra hacia Laura. Y Antonio no podía reprocharme nada, porque parecía que lo estaba ayudando. Mi suegra me apretó la mano. Sin decir más, su mirada lo decía todo. En ese momento, mi imagen ante ella era infinitamente superior a la de Laura. Martina, eres tan comprensiva. Mi suegra lanzó una mirada asesina a Antonio. No me importa qué enfermedad tenga esa Laura o de quién sea el hijo. Hoy no quiero verla aquí. Si tanto te preocupa, lárgate con ella. Sus palabras eran duras, pero comprensibles. La presencia de Antonio y Laura era peor que su ausencia. Mientras mis suegros mostraban su amor para fortalecer la imagen del grupo, su hijo aparecía públicamente con su amante. ¿No era eso una bofetada a sus propios padres? Esperaba que Antonio defendiera a Laura, discutiera con su madre y se marchara en medio del escándalo. Pero, para mi sorpresa, Antonio no replicó. En cambio, me miró a mí. Martina, cuídate. Cuando resuelva esto, te explicaré todo. Luego, se dirigió a su madre. Mamá, cuida de Martina. Les daré una explicación sobre Laura. Antonio se marchó, pero yo me quedé llena de dudas. ¿No debería estar presionándome para divorciarme y dejarle el lugar a Laura? ¿Por qué cambió de actitud? ¿Acaso también empezó a dudar si el hijo de Laura era suyo y por eso ahora valoraba el mío? Pues lamento decepcionarlo. Pero mejor así. Me ahorraría fingir sumisión por el divorcio. Pero, ¿crees que se irá tan fácil? Ni lo sueñes. Miré disimuladamente mi reloj. Y en ese momento, estalló el grito esperado. Laura. Así que por eso te fuiste sin decir nada. Resulta que estás embarazada de tu amante. Hoy te voy a matar, maldita. Ahí estaba. Él. El marido de Laura Sánchez insistía a gritos que el niño era de Adrián Fernández, exigiendo compensación a la familia Fernández. Solo Adrián permanecía en silencio. No era propio de su carácter. Pero lo único importante era saber que todos ellos eran una pesadilla. Que el marido de Laura apareciera hoy tenía que ver conmigo, aunque solo había acelerado el proceso. También sospechaba que el embarazo de Laura era demasiado oportuno. Algo me decía que esta mujer no era tan simple. Su cambio de actitud hacia Adrián olía a querer endosarle un hijo ajeno. Así que decidí investigar a ella y a su marido, ese empresario fracasado. Y vaya sorpresa, descubrí que Laura había regresado en el mismo vuelo que su esposo. Algo que no encajaba con su supuesta huida en solitario. Tras seguir a su marido unos días, desentrañé el plan de la pareja. Querían aprovecharse de Adrián, usarlo como tonto útil para sacarle una buena suma con el niño y así financiar su resurgimiento. ¿No era esto una versión mejorada del ser divino? Aunque hay que reconocerles el valor de intentar timar a Adrián. Aunque quizá Laura, en el fondo, pensaba que Adrián era más confiable que su inútil marido. A mitad del plan, se arrepintió y quiso deshacerse de su esposo, convertir la farsa en realidad. El fracasado no estuvo de acuerdo y, mientras maquinaba cómo hacer público el escándalo, yo amablemente le recordé la fecha y lugar de la fiesta de aniversario de sus suegros. Y así comenzó el espectáculo. ¿Qué tal? ¿Divertido?
¿Te gusta? Lo mejor está por venir. 18. A la mañana siguiente, los medios y las redes explotaron. Todos hablaban del escándalo entre Adrián y Laura. Con razón, siendo infieles ambos y encima sin discreción. El linchamiento público era previsible y merecido. La lealtad siempre es una elección. Es curioso. Hoy en día, aunque la infidelidad aumenta y la lealtad disminuye, la gente es cada vez más crítica con estos temas. Basta que se descubra una pareja de adúlteros para que todos se lancen a hacer justicia. Lo que no esperaba era que parte de esos insultos fueran hacia mí. Algunos comentarios malintencionados decían que todo era culpa mía por no controlar a Adrián. Si hubieras cuidado bien a tu marido, ¿cómo iba a ser infiel? No pude evitar reírme. ¿Se habrán comido las píldoras de la inmortalidad que el emperador envió a buscar? ¿Cómo, en pleno siglo XXI, pueden decir semejantes estupideces? ¿Será Laura detrás de estos comentarios? Es posible. Pero esto no era nada comparado con lo que venía. La empresa socia más importante del grupo Fernández, Los Suárez, anunció la ruptura unilateral de su colaboración debido al escándalo. Argumentaron que un hombre que traiciona a su esposa legítima es capaz de traicionar cualquier cosa. No merecía confianza ni colaboración. Otras empresas aliadas de Los Suárez siguieron su ejemplo, cortando lazos con los Fernández. Las acciones del grupo Fernández se desplomaron, sumiendo a todos en el caos. Mientras, yo estaba en el salón, disfrutando del jardín, con el ánimo excelente. Todo esto se lo merecían. Padres parciales, un hermano irresponsable. Mi Adrián sufrió tanto por ellos. ¿Por qué iban a seguir felices? No hay justicia en eso. Este era su merecido castigo. Adrián desapareció de nuevo. 15 días sin dar señales. Mis informes decían que, aparte de visitar a Laura un par de veces, solo estuvo en la oficina. Laura, al no conseguir el dinero, fue golpeada por su marido y hospitalizada. Perdió al niño y quizá no pueda volver a concebir. Sembró vientos y recogió tempestades. Mientras revisaba el calendario, buscaba una excusa para que Adrián siguiera mi plan. Pero fue él quien vino a mí, urgente, con un documento. Firma esto. Luego vamos al registro civil. Lo abrí, sorprendida. Otra vez el contrato de divorcio. Pero esta vez era diferente. ¿No había dicho que no tenía prisa? ¿Por qué este cambio? ¿Habrá descubierto algo? Adrián, ¿qué significa esto? Sé que no me abandonarás por esto, pero es una situación especial. Debemos proteger a nuestro bebé. Así que quería divorciarse, ¿por mí? Revisé el contrato. Había transferido todas sus propiedades no vinculadas a la empresa a mi nombre. Prácticamente se despojaba de todo, como culpable. Totalmente distinto a la última vez. Los problemas de la empresa son graves. No sé cómo terminará, pero al menos puedo protegerte a ti y al bebé. El abogado dice que, si nos divorciamos ahora, tus bienes quedarán a salvo, incluso si la empresa quiebra. Con este dinero, podrás criar a nuestro hijo sin preocupaciones. Este Adrián me resultaba a la vez extraño y familiar. En estos 3 años, siempre se había sacrificado por mí. Ese lado lo conocía bien. Pero antes, cuando hacía algo por mí, su mirada era dulce, pero como si buscara a alguien más a través de mí. Ahora, esa sensación había desaparecido. Cuando me miraba, solo veía a mí, preocupado por mí. ¿Habría llegado a quererme de verdad? ¿Un bebé podría cambiarle tanto? Esto no estaba en mis planes. ¿Y Laura? ¿Qué pasa con ella? Ya saldé mi deuda con ella. A partir de ahora, no existe para mí. Capítulo 13. No soy Josefa, soy Martina. 19. De no haber escuchado tantas veces a Adrián murmurar el nombre de Laura en sueños. De no haber visto cómo se entregaba ciegamente a ella. Casi lo habría creído. ¿Estaría Adrián intentando conmoverme para que aceptara el divorcio y así poder huir con Laura? No era imposible. A primera vista, el contrato lo dejaba en la ruina. Pero un magnate como él podría esconder activos en el extranjero sin esfuerzo. Aunque, dejarme llevar por su juego también era una opción. Incluso si algo me pasaba, este dinero aseguraría el futuro de Diego. De acuerdo, acepto. Pero hoy es sábado, el registro civil está cerrado. El lunes por la mañana nos vemos allí. En sus buenos tiempos, el grupo Fernández podría haber conseguido una apertura excepcional. Pero ahora no. Las reglas eran reglas. Y casualmente,
Mi plan final estaba programado para el lunes. Cuando el destino conspira a tu favor. Adrián aceptó. Y yo puse en marcha la fase final. El lunes por la mañana, llegué puntual al registro civil. Aparqué, saqué un estuche de terciopelo morado de mi bolso y me coloqué el anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo. Eché un vistazo a la botella de agua en mi bolso y salí del coche. Adrián también llegó temprano, aunque demacrado y con barba de varios días. Lógico, con el caos en su empresa. El trámite fue rápido. Al salir, vi cómo Adrián bebía el agua que le ofrecí antes de que lo detuviera. Adrián, acompáñame a un lugar. Mi voz sonó suplicante. Él no se negó. Me adelanté al volante, rechazando que condujera él. Mientras el coche se alejaba, Adrián notó el anillo en mi mano. Josefa, ¿de dónde sacaste este? Estas son las pertenencias de mi hermano, y no te vi en su funeral. ¿Tú, quién eres realmente? 20. Por fin, Diego se dio cuenta de que algo no cuadraba. Diego, si no hubieras discutido con Laura esa vez, enloquecido y desaparecido, obligando a tu hermano a volver al país para ayudarte a buscarla, ya me estarías llamando cuñada. Hace exactamente 4 años. Justo cuando Antonio y yo estábamos preparando la celebración de nuestro aniversario de boda, recibió una llamada de Diego. Laura había desaparecido, estaba muy alterada y le rogó a Antonio que regresara para ayudarle a buscarla, diciendo que ella solo lo escucharía a él. Antonio, preocupado, tomó el primer vuelo de regreso para unirse a la búsqueda. Antes de irse, me prometió que resolvería todo rápidamente y volvería para celebrar nuestro aniversario juntos. Si no llegaba a tiempo, lo celebraríamos cuando yo volviera al país al día siguiente. Pero ese viaje terminó en una separación eterna. Murió al instante en un accidente de tráfico camino del aeropuerto a reunirse con Diego. Si no fuera porque Diego y Laura, por una tontería, jugaron a ese estúpido juego de desaparecer, ¿cómo habría podido pasarle esto a Antonio? No podía contactar con Antonio y estaba desesperada. Al día siguiente tenía planeado volver al país para preparar una sorpresa a Adrián. Fui al aeropuerto temprano, esperando ansiosamente mi vuelo. Pero al aterrizar, lo primero que vi fueron las noticias. El heredero del grupo Sánchez, Antonio Sánchez, fallece en accidente de coche. Todo se volvió negro y me desmayé allí mismo en el aeropuerto. Cuando desperté, ya estaba en el hospital, con Adrián velando a mi lado. Me dijo con el corazón roto que había perdido al bebé que llevaba en mi vientre. Ese día, perdí no solo a mi prometido y a mi hijo. También perdí mi propio futuro. Y los culpables de todo esto eran Diego y Laura. Antonio ya había pagado con su vida por sus caprichos, pero ¿y ellos? Seguían viviendo felices y despreocupados. ¿Por qué? ¿Qué cuñada? Martina, ¿de qué estás hablando? Recuperé mis pensamientos y fruncí el ceño. ¿Todavía no lo entendía después de haber llegado tan lejos? Diego, ¿en serio has olvidado tanto a tu hermano? ¿Ni siquiera recuerdas que tenía una novia en el extranjero? No soy Martina, me llamo Isabella. Llevaba 3 años con Antonio, incluso estaba planeando pedirme matrimonio. ¿Cómo era posible que su familia no supiera nada? Simplemente nunca lo tuvieron en cuenta, por eso ignoraban todo lo relacionado con él. La expresión de Diego seguía siendo de total desconocimiento. No tenía sentido perder más el tiempo con esto. Si no tenía corazón y no lo recordaba, allá él. Mientras yo lo recordara, era suficiente. Dejé de hablar y me concentré en conducir, aumentando gradualmente la velocidad. Martina, ¿a dónde me llevas? Martina, para el coche. Te digo que pares. Diego no paraba de gritar, intentando detenerme. Lo miré de reojo y, por una vez, vi un atisbo de pánico en su rostro. ¿Qué? ¿Temía que lo llevara a la muerte conmigo? Claro. El orgullo del presidente del grupo Sánchez no permitiría que muriera así. Además, todavía tenía que reunirse con su amada Laura. Pero no planeaba morir con él. Todavía me quedaba Laura. Llevé el coche a una fábrica abandonada. Al bajarme, caminé directamente hacia el interior del edificio en ruinas. Martina, detente. Martina, ¿qué es lo que quieres? Diego me alcanzó y me agarró de la muñeca para impedir que avanzara. Me giré lentamente y esbocé una sonrisa burlona. ¿De verdad quieres dejar a tu preciosa Laura esperando sola en este oscuro almacén? Si no te importa, a mí tampoco me molesta seguir charlando aquí contigo. Por cierto, no me llamo Martina. Soy Isabella. Capítulo 14. Todo era mentira.
21. Al final, Diego me soltó. Me miraba como si fuera una desconocida, con un toque de miedo en la mirada. Así estaba bien. ¿Quién no se sentiría aterrado al descubrir que el canario dócil que había tenido a su lado durante 3 años era en realidad un fénix dispuesto a arrastrarlo al infierno? No sabía si Diego estaba asustado por mí o simplemente preocupado por Laura, pero de repente se calmó. Sin decir una palabra, me siguió al interior. Pronto vimos a Laura. Estaba colgada, suspendida a unos 4 o 5 metros del suelo. Probablemente por no haber comido ni bebido en todo el día, parecía mustia como una flor marchita. Y debajo de ella, había una trituradora industrial. Si la máquina se encendía y la cadena que la sostenía comenzaba a descender, Laura sería hecha pedazos en cuestión de minutos. Laura. Diego corrió hacia ella, intentando salvarla. Pero estaba demasiado alta, no podía alcanzarla. Miró alrededor y comenzó a subir por las escaleras. Pronto llegó a la altura de Laura. ¿Y qué? Saqué el control remoto. Justo cuando Diego extendió la mano para ayudarla, presioné el botón. Laura se despertó sobresaltada y comenzó a descender. Los gritos se mezclaron con el sonido de la máquina, llenando el almacén. Diego. Sálvame, no quiero morir. Martina. Lo siento. Te daré lo que quieras, haré lo que digas. Por favor, no me mates. No. En el momento en que la máquina se encendió, la mano de Diego se detuvo. Vaciló. Sonreí fríamente. Presioné el botón de pausa, dejando a Laura colgada a una altura que Diego no podía alcanzar. Alcé la vista hacia Diego, pero ya no mostraba la misma urgencia que al principio. Solo me miraba con una expresión complicada. Martina, no, Isabella, ¿quién eres realmente? ¿Qué es lo que quieres? La realidad no es como las películas, no hay tanto drama innecesario. La situación era clara, y Diego lo entendió. Fui la prometida de Antonio Sánchez. Lo miré con frialdad mientras levantaba mi mano izquierda. Hace 4 años, por seguir vuestros caprichos, murió en un accidente. Ese día iba a pedirme matrimonio. Si no fuera porque os peleasteis por una estupidez y lo obligasteis a volver, ahora seríamos una familia feliz. Antonio creía que su plan de propuesta era perfecto, pero yo lo descubrí a través de su historial de búsqueda y recomendaciones. Simplemente no dije nada. No tengo mucho poder, pero he planeado todo cuidadosamente. Por fin, 4 años después, os tengo a los dos aquí. Así que iré a acompañar a mi Antonio en su tumba. Cuando Antonio murió, no sabía cómo aceptarlo. Me encerré en casa durante meses. 6 meses enteros. Después, obsesionada con mi plan de venganza, llevé una foto de Laura a una clínica de cirugía estética. Fue entonces cuando me di cuenta de que nos parecíamos bastante. Con unos pequeños retoques, conseguí el efecto deseado. Más tarde, comencé a frecuentar los clubes nocturnos que a Diego le gustaban. Usé mi nueva apariencia como cebo, pacientemente esperando. Hasta que finalmente pesqué a Diego. Pero en ese entonces, Diego estaba deprimido y derrotado, solo quería perder el tiempo. Cuando gané un poco de su confianza, comencé mi plan de motivación. Porque solo si él destacaba, Laura volvería. Si seguía siendo un fracasado, mi plan. Para él, no eres más que un pasatiempo para aliviar su soledad en tierras extranjeras. Yo, su prometida oficial, ni siquiera me he levantado para golpearte a ti, la amante, y ya estás aquí quejándote. ¡Qué ridículo! Martina miraba con desdén. Sus palabras me dejaron helada. ¿Amante? ¿Cómo era posible? Diego prácticamente vivía pegado a mí todos los días. ¿Cómo podía tener ya una prometida? Martina, deja de sembrar discordia, protesté. Solo creo en mi Diego. No pienso dar crédito ni a media palabra de lo que dices. Seguro que Martina intentaba confundirme para que la dejara escapar. Martina, ¿quién te crees? ¿Que todos los hombres del mundo deberían enamorarse de ti? Ja, Laura, ¿no se te ocurre pensar que alguien de tu posición jamás podría atraer a Diego tan fácilmente? ¿No será por ese rostro que se parece tanto al mío? Ignoré sus palabras y volví a presionar el control remoto. La máquina se puso en marcha de nuevo. Los gritos y maldiciones de Martina resonaron una vez más. Laura, estás loca. Deténlo ahora. Es verdad. De pronto, Adrián gritó con voz ronca. Todo lo que dice es cierto. Tengo pruebas. Mis dedos temblaron involuntariamente y la máquina se detuvo.
¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Adrián sacó su teléfono y comenzó a teclear. Segundos después, mi WhatsApp recibió varias fotos. Era una imagen grupal en un banquete. En el centro, estaba mi amado prometido, Diego. A su lado, Martina sonreía radiante. Al otro lado de Diego, estaban los mayores de la familia Sánchez. Junto a Martina, personas que no reconocía, probablemente familiares de ella. Mi hermano se comprometió con Martina antes de irse al extranjero. Esta foto es de la fiesta de compromiso. Si no me creéis, en casa aún tenemos el video de la ceremonia. Y nunca me mencionó que tuviera una novia llamada Isabella. Lo siento, Laura. Él te engañó. ¿Me habían engañado? ¿Todo mi esfuerzo había sido una farsa? ¿Había dado todo por un mentiroso? Capítulo 15, que todos mueran juntos. 23. Nunca había encontrado la sonrisa de Diego tan ajena, tan hiriente. El anular de mi mano izquierda palpitaba, ahogado por el aro de la sortija. Este anillo siempre me había quedado grande. Creí que era porque había adelgazado tras la muerte de Diego. Pero no. Nunca fue hecho para mí. ¿Cómo iba a ajustarme? Recordé las palabras de Javier. ¿No has pensado que el cariño de Diego hacia ti podría ser, en esencia, igual al de Adrián? Si Martina y Adrián decían la verdad. ¡Qué ironía! Javier tenía razón. Lo había dado todo, incluso convertido en el reemplazo de Martina, solo para vengar a Diego. Y resulta que ya era su sustituta desde mucho antes, sin siquiera saberlo. Si hasta el amor de Diego era falso, ¿qué quedaba que fuera real? Las veces que arriesgó su vida por mí aún grabadas en mi memoria, tan vívidas como ayer, ahora solo eran burbujas ilusorias. Y esos ojos que tanto amaba, siempre me miraban buscando a otra. Mis mejores 7 años, vividos bajo la sombra de otra mujer. Estoy agotada. Realmente agotada. Martina, Martina. Todo por culpa de Martina. Alcé la mirada, impasible, y oprimí el control de nuevo. Si ya había llegado hasta aquí, no había vuelta atrás. Que todos muriéramos juntos. Isabella. Aún puedes rectificar. Me tienes a mí. Y al bebé. Detente. Podemos olvidar todo, ¿de acuerdo? ¿Olvidar? Imposible. Nacemos como lienzos en blanco, y cada evento nos marca irreversiblemente. ¿Y el bebé? Sonreí. Nunca estuve embarazada. Adrián palideció. Intentó correr hacia mí, pero tras 2 pasos, sus piernas flaquearon y cayó en las escaleras. El veneno actuaba rápido. Los gritos de Martina se volvían más desesperados. Molesta, lancé el control remoto al aire. Trazó un arco perfecto antes de caer en la trituradora, destrozándose. Arranqué el anillo y lo arrojé también. Sin esperanza, Martina maldecía sin parar. Pero ya no escuchaba. Solo pensaba en mi vida ridícula. Dios mío. ¿Tan divertido era burlarse de mí? ¿Acaso no había sufrido suficiente? Isabella. En mi confusión, creí oír a Javier. La única persona a quien debía algo en esta vida. Ojalá pudiera comenzar de nuevo en otra ciudad, lejos de mí. Lejos de esta carga. Respiré hondo y caminé hacia las escaleras. Pero antes de subir, unos pasos apresurados resonaron tras mí. Al volverme, vi a Javier. Pero no pude decir su nombre. Un dolor agudo en el cuello. Y la oscuridad. Al despertar, estaba en un hospital. Javier dormitaba a mi lado. La escena me resultaba familiar. Así fue como desperté cuando supe de la muerte de Diego. Cuando Javier me dijo que había perdido al bebé. Aunque no me moví, él sintió algo y despertó. ¿Te sientes bien? Negué con la cabeza. ¿Hambre? ¿Qué quieres comer? Sonreía, preocupado. Como si nada hubiera pasado. Hermano, ¿y Adrián? ¿Y Martina? ¿Por qué la policía no me arresta? Envenené a Adrián. Maté a Martina. Era imposible que me dejaran libre. Su sonrisa se desvaneció. Jamás menciones esos nombres de nuevo. El pasado debe quedar atrás. ¿Pasado? No entendía. Descansa. Iré por comida. En la puerta, se detuvo. Isabella, si vuelves a hacer tonterías, yo tampoco viviré. Salió sin mirar atrás. Fruncí el ceño, confundida.
Si no hubiera aparecido, ya estaría muerta. 7 años viviendo una vida falsa. No sabía cómo seguir. En mi obsesión por vengarme, casi abandono a Javier en este mundo. La puerta se abrió. Adrián, en pijama de hospital, sonreía burlón. Estaba vivo. ¿Y Martina? Capítulo 16. Vivir para mí misma. 24. Qué resistente. Me burlé. Estaba claro, ambos hermanos eran iguales. Como dijo Javier, de un mismo vientre no salen dos almas distintas. Adrián no se inmutó. Se acercó lentamente. Eres despiadada. Hasta usaste a manita faloides. 3 años juntos, ¿cómo pudiste? Y el embarazo falso, y llevar al esposo de Martina. Realmente querías verme caer. Su tono era ligero, como charlando con un viejo amigo. ¿Recién te das cuenta? Admití sin vacilar. Era fácil rastrear mis actos. Solo que nunca sospechó. Me sorprendía su calma. ¿No debería estar furioso? ¡Qué lástima! Adrián negó. ¿Lástima? No supe cómo responder a sus palabras. En realidad, detestaba su generosidad, como si él estuviera devolviendo bien por mal. Me hacía sentir especialmente mezquina. Diego, ¿qué es lo que realmente quieres decir? La sonrisa de Diego se congeló por unos segundos antes de que su expresión se volviera seria. De repente, se inclinó en una reverencia hacia mí. Martina no sufrió mayores daños, y yo tampoco. Así que olvidemos lo que pasó en el almacén. Y olvidemos también esos 7 años. En resumen, los 2 hermanos te hemos fallado. Tú eres tú, la única Isabella en este mundo, no deberías ser Laura ni nadie más. Fue nuestro egoísmo el que te mantuvo atrapada en el rencor. Por eso, considera esas propiedades como compensación. De ahora en adelante, vive tu vida como quien realmente eres. Isabella, lo siento. Diego me miró profundamente antes de darse la vuelta y marcharse. Esta disculpa estaba completamente fuera de mis expectativas. Pero, 7 años enteros. Realmente se pueden olvidar. 30 segundos después, un mensaje de WhatsApp de Diego apareció en mi teléfono. Mi promesa sigue en pie. Si alguna vez necesitas algo, puedes contactarme. Lo creas o no, realmente llegué a sentir algo por ti. Y otra cosa, no importa con qué hombre te encuentres en el futuro, no pierdas la cabeza por amor ni seas tan tonta como para arruinar tu vida por alguien. De lo contrario, sentiré celos. ¿Realmente sintió algo? No es que no lo creyera, sino que no sabía cómo creerlo. Lo real se mezclaba con lo falso, y lo falso con lo real. El corazón humano es demasiado difícil de descifrar. Llamé a Antonio. Hermano, estoy tan cansada, necesito irme a algún lugar. Está bien. 1 año después, Antonio y yo nos mudamos a otra ciudad. Después de viajar ese año y con su compañía, poco a poco encontré paz. Durante 7 años, viví por Javier. Ahora que vivo para mí, todo es más ligero. Aunque aún me sentía perdida, sin rumbo claro, cada día era más feliz que antes. Una noche, después de beber, Antonio y yo estábamos en la terraza, disfrutando de la brisa. Apoyado en la barandilla, por primera vez, habló conmigo sobre el pasado. Cuando estabas en el hospital, Diego me buscó y me contó sobre el lío entre ellos dos y Martina. Quería decírtelo antes, pero no era el momento adecuado. Ahora creo que sí lo es. Diego y Javier siempre fueron muy unidos, y ambos se enamoraron de Martina a primera vista. Pero ella solo quería a Javier, así que fueron ellos quienes estuvieron juntos. Después de la muerte de Javier, Martina, desconsolada, se fue al extranjero y se casó con otro. Todos sabían que Diego estaba enamorado de ella. Sumado a que estaba hundido en el dolor por la muerte de su hermano, se pasaba los días bebiendo. Como nunca explicó por qué, la gente asumió que era porque Martina lo había rechazado. En cuanto a por qué la cuidó después, fue porque las últimas palabras de Javier antes de morir fueron pedirle que protegiera a Martina a toda costa. Por eso, aun sabiendo que ella se acercaba con segundas intenciones, Diego la protegió. Siempre supo que el bebé de Martina no era suyo. Solo pretendió caer en su trampa para ayudarla a escapar de ese basura de marido y luego volver contigo. Pero algunas cosas, una vez que empiezan, no tienen vuelta atrás. Dijo que siempre supo que ocultabas algo. Pero temía que, al resolver esos misterios, todo se derrumbaría, así que fingió no darse cuenta. También dijo que, sin importar nada,
Agradecía esos 3 años de tu compañía y cuidado. Aunque el inicio no fue bonito ni justo, y aunque terminó tan mal, ese tiempo fue el más hermoso y valioso de su vida. Las palabras de Antonio fueron la última pieza del rompecabezas. Completaron las dudas que aún tenía sobre todo esto. Bebí un trago y esbocé una sonrisa irónica. Ahora que lo pienso, es ridículo. De los 2 hermanos, el que creí un hombre bueno y gentil, el mayor, resultó ser un completo canalla que me engañó tan cruelmente. Mientras que el menor, quien al principio parecía irresponsable y frívolo, terminó enamorándose de verdad en medio de tantas tramas. Pensándolo bien, el destino no solo jugó conmigo. La temprana muerte de Javier quizá fue el castigo que ese basura merecía. En cuanto a Diego, no importa lo que pase, jamás volveré atrás. La vida no es un drama romántico. Entre él y yo hay demasiadas espinas, imposibles de superar. Levanté mi copa y brindé con Antonio. Así también está bien. Dinero, tiempo, familia. Sin amor, todo es más ligero. De ahora en adelante, me amaré a mí misma y viviré solo para mí,